del tiempo también. Padre, gracias nuevamente, gracias Señor. No nos aburrimos de venir a ti, de buscarte en oración, porque lo que queremos es siempre honrarte, lo que queremos es siempre seguirte, lo que queremos es siempre servirte y que tu presencia, tu amor y misericordia estén en favor nuestro, Señor. Por eso te buscamos, por eso te amamos, por eso estamos siempre contigo, porque tú eres nuestro Padre. Y como hijos nos acercamos a ti, Señor. Como hijos te buscamos, como hijos te amamos, no por la recompensa ni por el bienestar, sino que porque sabemos que algún día iremos adelante de ti y podemos vivir juntos siempre con alegría. Gracias en el nombre de Cristo. Prepáranos en esta noche para poder llevar siempre tu palabra al discipulado, Señor, y poder tener siempre esa palabra fresca que tú nos regalas a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien. Bueno, quiero que me acompañe rápidamente aquí a Mateo capítulo 23. Mateo 23, permítame lo que pongo aquí el relojito, ahí estamos. 24:3. Dice así la palabra. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? Yo sé que va a haber un poquito diferente el texto, pero estoy usando un lenguaje sencillo, ¿verdad? Entonces dicen los discípulos le preguntan al Señor: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Mire cómo los discípulos empezaron literalmente a bombardear al Señor Jesucristo con preguntas. Y bueno, ¿se imaginaría usted, ya como un paréntesis antes de que continuemos, se imaginaría usted estar delante del Señor escuchando lo que el Señor estaba diciendo? ¿Cómo no iban a haber preguntas, verdad? Yo creo que había el momento preciso justo de hablar y preguntar, aunque el Señor también, cuando uno metía la pata y hacía preguntas por falta de entendimiento, como que el Señor los alineaba y los ponía en orden. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que tenían dudas, tenían aquellas cosas nuevas, les estaban hablando del porvenir y ellos querían saber todas esas cosas. Entonces, bueno, por eso hacen ese montón de preguntas, pero me interesó un punto bien trascendental, y es que en el verso 4 Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar. ¿Dónde quiero llevarlo en esta noche? Mire, el Señor les empieza a hablar a ellos acerca de que vendrán tiempos difíciles, que vendrán tiempos, porque ellos les empiezan a decir: mira, Señor, el templo, qué hermoso, mira los adornos que tiene, mira los detalles, mira las puertas cómo están enchapadas en oro y en bronce. Y bueno, el templo, según la descripción, era majestuoso. El punto es que ellos empiezan a tratar de decirle al Señor que mirara el templo, y el Señor está diciendo: bueno, más que ese templo, el templo de su cuerpo. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que le dice: mire, ¿saben qué? Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Yo personalmente nunca he estado en Israel, pero sí tengo amigos que han ido allá y me han dicho: fíjate que yo he estado ahí en el valle donde estaba el templo y son unas piedras monumentales, que yo me quedo pensando cómo hicieron para ensamblar el templo. Pero no solo eso, cómo hicieron para desensamblarlo, porque lo destruyeron. Pero las piedras quedaron regadas y son piedras de toneladas de peso para poderlas mover, que hasta el día de hoy todavía están ahí. Entonces eso es simplemente para que entendamos que cuando el Señor dijo: aquí no va a quedar piedra sobre piedra, era una profecía literal, y literalmente se cumplió. Pero el punto, ¿cuál es? Volviendo a donde quiero llegar yo con la enseñanza, es que cuando ellos empiezan a preguntar, cuando ellos empiezan a decir todo eso, claro, les da un cierto interés en poder saber de lo que están hablando. Pero lo primero que el Señor les dice en el aspecto escatológico, en el aspecto del porvenir, es: no se dejen engañar. Cuidado, estén alertas, no se dejen engañar, porque es lo primero que va a venir, el engaño. Entonces, por eso es que es interesante que nosotros entendamos algo: que no te engañen. Que no te engañen. Es importante que en estos últimos tiempos entendamos algo. Bueno, no es que va a venir, ya vino, de hecho, ya vino. Desde que estaba Pablo, desde que estaba Juan, ya había un movimiento acerca del espíritu de error, del espíritu de engaño. Así que a medida que nos acercamos al tiempo final, al tiempo de que el Señor venga por su iglesia y de que empiecen estos tiempos difíciles de tribulación y gran tribulación, ese
ese advenimiento de engaño pues se va acelerando también, se va acercando y se va multiplicando. Así que aquí es bien fácil que seamos engañados, y ya lo vamos a ver más adelante sobre en qué tópicos podemos ir siendo engañados nosotros. Entonces, lo primero que el Señor responde, miren, ustedes tienen que estar bien claros en algo, dice el Señor. Antes de hablar de cualquier cosa de escatología, antes de hablar de las guerras, de los rumores de guerras, de los terremotos, de los cataclismos que van a haber en el mundo y de los levantamientos de las naciones, antes de hablar de todo eso, tienen que saber algo: pueden ser engañados. Tanto así, dijo el Señor, que va a venir un día el anticristo y va a hacer tantos milagros que dice de que aún los escogidos pueden caer en el engaño del anticristo. Entonces miren qué delicado es este punto acerca del engaño. Por eso es interesante que no nos dejemos engañar. Y bueno, hubo muchos ejemplos que estuvimos viendo ahí, pero la verdad es que me tuve que concentrar en un par. Pero el punto ¿cuál es? Cuando hablamos de la palabra engaño, hablamos de la palabra aplanado. Esa es una palabra muy profunda. No solo está hablando acerca del engaño, de hacerte un truco de magia a ti. No, mira lo que dice la palabra. Esto es seducir a una persona para la rebelión. ¿De qué estamos hablando entonces cuando hablamos del engaño? Cuando te están seduciendo a que te vuelvas un rebelde, cuando te están seduciendo a sacarte del camino y te vuelvas en contra del Señor. Ese es el punto del engaño. Dice que es causar un desvío que se desvíe del camino, llevar a alguien por mal camino o ser guiado al error. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del engaño? Sacarte literalmente del camino tuyo para con Dios. Sacarte literalmente del camino correcto en la vida de Dios. Entonces, eso lo podemos ver en muchas personas. No sé, si alguna vez usted se ha topado con alguna persona que venía a la iglesia, tal vez no aquí con nosotros, iba a alguna otra iglesia, era un buen hermano querido, estaba ahí en las obras, pero de repente algo pasó y ella no siguió, o siguió con otras cosas. Y usted lo mira y usted dice, ¿pero qué le pasó a este? ¿Cómo fue engatusado? ¿Cómo fue embobado? Dicen otros. ¿Cómo fue engañado? ¿Por qué lo llevaron a esto? Porque de alguna manera él permitió. De alguna manera él abrió sus oídos o abrió sus ojos a cosas que no debía, y desgraciadamente se dejó engañar, como lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerda usted de una secta? ¿Cómo es que se llamaba? Una que era puertorriqueño, que decía, ¿perdón? Sí, que creciendo en gracia, creciendo en desgracia, pues. Pero no era tanto el punto eso yo sé, pero no era tanto el punto ese, sino que él decía, creciendo en gracia o salvos siempre salvos, y después empezó a hablar del 666, que no era el número de la bestia, sino que el número de Dios, y que él era Cristo. Y uno se queda pensando, pero esa gente que está ahí, ¿cómo cree en alguien que se está autoproclamando Cristo? Cuando la Biblia claramente dice que no es así. Entonces eso es lo que a uno lo deja. Y usted miraba a las personas cuando lo entrevistaban a él y a los feligreses, o mejor dicho, seguidores del hombre, los miraba muy campantes, escuchando de beneplácito, escuchando los mensajes que le estaba dando, cuando ya sabíamos que eran mensajes engañosos, cuando ya sabíamos que eran mensajes que lo llevaban ¿a qué? A la rebelión, porque todo era en contra del Señor. Entonces eso es la parte, lo increíble de todo esto, ¿verdad? Entonces mire, eso nos lo enseñó incluso el mismo apóstol Pedro. Déjenme ilustrárselo acá. ¿Qué dijo Pedro? En Pedro 3:17, que por eso, queridos hermanos, dice Pedro, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense. Miren lo que está diciendo Pedro acá, ¿verdad? Cuídense, ¿para qué? Para que no sean arrastrados por los engaños. ¿De quiénes? De malvados, ni caigan de su firme posición. Hermanos, tenemos que tener, ¿cómo decirle? Que el Señor nos dé oídos abiertos. ¿Cómo es que dice nuestro pastor? Circuncidados, ¿para qué? Quitemos la carne para que podamos escuchar siempre con el oído del Espíritu y así poder entender lo que nos están queriendo meter. Yo sé que a usted se le ha acercado gente que le dice, ¿y qué haces tanto ahí en la iglesia vos?
No te aburre estar ahí metido todo el tiempo en la iglesia, ahí alabando, cantando y después escuchando al pastor un par de horas y después vas al discipulado a engañar a la gente. ¿No le han dicho eso a usted? Bueno, si no se lo han dicho a usted, qué bueno, gloria a Dios, pero a mí cada rato me molestan con eso. Y uno tiene que decir, mira, eso es en servicio al Señor. Bueno, lo que acabamos de ver, algún día vamos a dar cuentas y entonces ahí vamos a entregar todo. Y todo cuanto tenés no te va a servir ni para un refresco celestial, porque allá no hay de eso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que como nos hablaba el pastor Enrique ayer, ¿verdad? ¿Qué nos decía él? Algunos se frustran y después piensan que cuál es el esfuerzo que estoy haciendo por venir a los cultos, cuál es el esfuerzo por servir al Señor, cuál es el esfuerzo por ofrendar o diezmar, cuál es el esfuerzo por estar en los discipulados, cuál es el esfuerzo por desvelarme estudiando la palabra o por levantarme temprano a orar, si al final me va mal. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿No estuvieron ayer en la prédica? No, la de la mañana creo que fue. No me acuerdo. ¿La de la mañana fue, no? ¿O la tarde? Bueno, se me cruzan los cables ahí con el horario, pero la cosa es que el hombre predicó eso. El punto ¿cuál es? Que si nosotros nos acercamos al Señor, entendemos, bueno, ya acabamos de ver, entendemos que nos van a recompensar. Estamos en el año de la recompensa y entonces ¿cuál es el sacrificio? Que si te está yendo mal, aguanta, mantente fiel, mantente siempre permaneciendo en el Señor. ¿Para qué? Porque algún día el Señor se va a manifestar y nos va a glorificar. Y eso es a lo que estamos enfocados. Ahora, si usted y yo estamos enfocados solo a esta vida, dice Pablo que estamos hechos leña, que estamos mal, que somos, bueno, Pablo habla hasta como con tristeza con las personas que solo se enfocan en las cosas de esta vida. Yo estoy de acuerdo que necesitamos vivir, que necesitamos comer, necesitamos vestirnos y por eso necesitamos trabajar, de acuerdo. Pero si nos enfocamos solo en esas cosas y que cuando el Señor, cuando te pasa algo malo, ya sabía yo que esto me iba a pasar, que ya es que eso estar en la iglesia ahí perdiendo el tiempo. No, por eso es que nosotros tenemos, dice Pedro, de antemano, ¿verdad? Ya que usted, dice Pedro, que mire cómo los trata Pedro, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas. ¿Qué cosas? Que hay engaños y que va a haber gente que te va a querer sacar de lo que tú estás haciendo porque tiene envidia de lo que tú estás haciendo, porque ellos no pueden simplemente hacerlo. Y entonces cuídense para que no sean arrastrados por los engaños. ¿El engaño de quiénes? De esos malvados y no caigan de su firme posición. Tú y yo nos mantenemos firmes en el Señor, no en otra cosa, en el Señor. Y eso es lo que nos da la firmeza y eso es lo que tenemos que corregir. Note algo, note quién está hablando. ¿Quién está hablando ahí? Bueno, Pedro por inspiración divina, de acuerdo, pero es Pedro. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque ¿sabe usted que Pedro cayó en el engaño también? ¿Se acuerda? ¿En qué engaño cayó Pedro? No, pues sí, pero perdón. ¿Perdón? No, recordarle en la carta de los Gálatas. ¿Qué hizo Pablo con Pedro ahí en Gálatas? Hermano, lo regañó literalmente delante de todo el concilio apostólico que estaba ahí. Pedro, ¿cómo vos siendo judío comés con estos? Pero no le dijo por eso, se lo dijo porque Pedro, cuando estaba solo, sin los compañeros judíos, él comía con los de Galicia tranquilos. Vamos al cenar, después del culto, vámonos ahí a algún lugar y comemos todos juntos, perfecto. Pero cuando ya vinieron los de Santiago, Pedro se empezó a retraer y ya no quería estar con ellos, que lo vieran mucho con los de la iglesia de los Gálatas, porque entonces ellos eran gentiles pero si ya el Señor ya le había enseñado, ya Pedro ya había confesado y había hablado a todo el concilio apostólico de que el Señor le había dicho de que no llame inmundo lo que él había limpiado y que tenía que ir a los gentiles. Y cuando está delante de los gentiles cae en el error de decir, no, estos son gentiles y yo soy judío. ¿Cuándo lo separaron a Pedro en eso? Por eso Pablo lo recriminó y se lo dijo. ¿Y sabes qué le dijo Pablo a Pedro? Bueno, parafraseando desde luego, hasta Bernabé te llevaste de encuentro en esto. El Bernabé que también estaba aquí conmigo en la palabra, por estar peleándose conmigo, se vino aquí con vos y vos lo metiste en este rollo también. Gran regañada la que le metió el apóstol Pablo a Pedro. Sin embargo, el hombre quedó tranquilo porque más adelante dijo, el Pablo, miren cómo habla, algunas cosas difíciles, pero todo es para construir y edificar. Bueno, el punto no estamos hablando de la división de ellos, sino de que cómo Pedro cayó en un error
y lo estaba enseñando, lo estaba transmitiendo también a los demás. Entonces por eso él dice, cuidado, no vayan a ser arrastrados también ustedes, cuidado, no vayan a caer en los engaños de esos tipos malvados que lo que quieren es sacarte de la convicción a la que el Señor te ha llamado, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ahora, ¿por qué está creciendo el espíritu de error o el espíritu de engaño? ¿Por qué se está desarrollando esto? Bueno, Salmos tiene la respuesta. Mire Salmo 7:14, he aquí, con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ahora la pregunta es, ¿de quién están hablando acá en ese salmo? Ahí están hablando del impío, están hablando de un impío, de cómo Dios va a tratar con el impío. Entonces dice Dios, ¿sabes qué pasa con un impío? Cuando alguien es un impío, que la maldad empieza a surtir en él, empieza a trabajarlo a él, sufre dolores, claro, está hablando de como dolores de parto, por eso dice ahí, concibe iniquidad. Entonces va en un proceso, va en un ascenso obviamente negativo, de tiniebla, y finalmente da a luz un engaño. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros de esos trabajos que hacen los impíos. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros llegamos a errores inicuos. Bueno, Dios guarde, no nosotros pues, pero las personas que andan en esos tipos de engaños están desarrollando un trabajo de la impiedad y están desarrollando un trabajo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que te están llevando en un camino incompleto, un camino incorrecto. Entonces un impío concibe iniquidad. ¿Qué hace? Para finalmente dar luz al pecado. Eso dice allá Santiago en el libro. ¿Por qué? Porque ellos están puestos para eso. ¿El problema cuál es? El problema no es que produzca el engaño. El problema es que ese engaño lo empiezan a multiplicar, así como tú y yo tenemos que multiplicar la palabra del Señor y compartir el evangelio de Cristo. Pero ellos comparten el engaño y ahí está el detalle. Ahora, Pablo más adelante nos dice aquí en Tesalonicenses 2:9, segunda, la venida del impío, hablando del impío, por así decirlo, supremo, estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos. Entonces note lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿De qué está hablando Pablo? De que va a venir un impío que viene a ¿qué? A dar milagros, viene a dar señales y prodigios. ¿Pero qué son? Todo es engañoso, nada es verdadero, todo es engañoso, con el fin de contaminar no solo a la gente del mundo, sino que arrastrar aún a los escogidos también en este camino. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que se está desarrollando y en cómo tenemos que desarrollar la obra del Señor. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo protegernos y cuidarnos de eso. Pero entonces aquí Pablo lo identifica claramente. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién estaría hablando Pablo cuando dice de ese impío que estará señalado por el influjo de Satanás? Claro, el anticristo. ¿Por qué? Porque viene a tomar el lugar de Cristo. Él viene a señalarse como el Cristo. Y por eso dice Pablo ahí, Pablo está diciendo que viene incluso con milagros, señales y prodigios. Por eso es que los creyentes no tenemos que estar tan pendientes de los milagros. Claro, es hermoso de repente estar en un culto o incluso en algún discipulado y que alguno esté enfermo y tú ores por él y se sane. ¿A quién no le va a gustar eso? Por cierto, ¿alguna vez ha vivido una experiencia así? Mire, una vez me invitaron a orar y yo ay, qué barbaridad, hasta pena da contar eso porque son derrotas que uno tiene, pero al final el Señor la convierte en victoria. Pero una vez una señora se me acercó en un culto y me dijo: hermano, fíjese que he andado buscando en ese momento no era ni anciano tampoco, todavía, ni siquiera diácono, pero la cosa es que me dijo: he buscado a uno de los ancianos y no lo encuentro y necesito que vayan a orar por mi hija. Y yo buscando a ver a quién mandábamos también. Entonces ella me dijo: ¿puede ir usted? Entonces yo dudé cuando me dijo que si yo podía ir, porque estaba en un hospital ya, era una niña. Y entonces cuando yo dudé, yo claramente, fue una de las cosas que yo he escuchado de la voz del Señor, claramente escuché un susurro en el oído que me decía: solo te piden una oración. Entonces cuando yo sentí esa palabra, yo reaccioné y dije: claro, hermana, la acompaño. Y yo por dentro, ¿y qué voy a orar por esta niña? Y no sé qué es lo que tendrá. Y me seguía martillando: solo te piden una oración. Bueno, no le hago largo el cuento. Cuando llegamos al hospital, vi el cuadro de la niña. Era un cuadro difícil porque incluso estaba en cuidados intensivos. Y el doctor me dijo: mire, solo tiene 5 minutos porque aquí no puede estar nadie. Perfecto. Entré,
me pusieron un su traje ahí que le ponen para meterlo a uno ahí y oramos. Entonces yo le dije, Señor, tú me has dicho que solo es una oración. Yo lo único que te puedo decir es que te pido que tú, que sabes qué es lo que esta niña tiene, que la sanes, porque yo más no te puedo decir. Y me vine y oramos. El resultado es que a los 2 o 3 días me llama la señora y me dice, fíjese hermano que la niña se recuperó. Pues gloria al Señor, dije yo, porque yo lo único que oré es lo que podía. Pues si es por mí, se le vale, pero como es por el Señor, se quedó, ¿verdad? Pero bueno, son de las cosas que uno, de vivencias que uno tiene para poder avanzar. Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es que cuando viene el anticristo va a señalar milagros y entonces la gente va a correr tras esos milagros. Corramos tras de Jesús, no de los milagros. Va a señalar prodigios, corramos tras de Jesús, no tras los prodigios. Por eso, mire, hay algo bien importante, y bueno, no puedo salir de este pedacito, pero el punto ¿cuál es? Al Señor le pasaban diciendo, danos una señal. Incluso lo estaban crucificando y le decían al Señor, mire, si tú te bajas de esa cruz, yo voy a creer en ti. ¿Se acuerdan de esas palabras, no? ¿Y qué hizo el Señor? No, Él tenía que continuar con su comisión. Él no se dejó engañar por estas personas. Entonces Él dijo, a ustedes la única señal que les vamos a dar es la señal de Jonás. De ahí no tienen otra. Yo no estoy aquí para darle señales a ustedes. Yo no me interesa darle, porque el Señor se enfocó en eso, claro. Pero el Señor hacía milagros, ¿o no? ¿A cuántos no resucitó? ¿A cuántos no salvó? Pero como ellos eran incrédulos, ellos querían que las señales fuesen para ellos. Entonces por eso es importante, no nos enfoquemos en milagros, en señales o en prodigios, porque cuando venga los va a hacer todos pero engañosos. Dice que va a hacer bajar fuego del cielo. Entonces la gente va a decir, aquí está Elías otra vez. Pero esa es señal mentirosa, señal engañosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el punto ¿cuál es? Que ese es la manifestación del falso. Bueno, va a haber una manifestación del falso profeta, va a haber una manifestación del anticristo, y después aparecerá ¿quién? Don Sata, que es el dueño de todo eso, y que el Señor lo reprenda, y entonces va a estar la triunidad, pero ya no de Dios, sino que del diablo, manifestada en esta vida, en este mundo, para poder desarrollar toda la labor de engaño. Y que lo más tenebroso de todo eso es que la Biblia dice que aún los propios escogidos pueden caer en ese engaño. No estoy diciendo que van a perder la salvación, aunque habría que ver hasta dónde puede llegar eso, porque si alguien se vuelve impío y el impío avanza a ser un ser inicuo, pues yo creo que se vuelve un apóstata y se acabó, ¿verdad? Pero aún ahí todavía hay recuperación. Pero el punto ¿cuál es? El punto es que el Señor nos dice, cuidado, no se dejen engañar. Cuando nos acercamos cada vez más, cada vez que el reloj está marcando tic-tac, tic-tac, nos vamos acercando más a la fecha que el Señor tiene dispuesta, y entre más nos vamos acercando, el espíritu de engaño se manifiesta de mayor forma y con más fuerza, porque nos quieren llevar de encuentro. Ahora, rápidamente, ¿qué tipo de engaños pude encontrar yo en la Biblia? Porque ya hemos hablado antes, pero quiero enseñarle Jeremías 29:8 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor. Pues así dice el Señor: cuando se hayan cumplido a Babilonia, cuando se le hayan cumplido 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Bueno, ¿de qué estamos hablando ahí? Pues fácilmente estamos hablando de falsos profetas. Profetas que vienen en nombre del Señor a engañar a la gente. Profetas que vienen en nombre del Señor a decir cosas y que más que sacar algo bueno de cada uno de nosotros, vienen a quererte resaltar la parte tuya, a querer resaltar lo bueno que tú eres, a querer resaltar. Mire, cuando se te aparezca un hermano como profeta y te empiece a decir, mira, el Señor dice que tienes que corregir esto, esto y esto, que has hecho malo esto y esto, créale más a esa voz que a los que vienen adulándolo a uno, de decir, mira, dice el Señor que tú eres un ejemplo en la congregación. Dios mío, cuando le inflan mucho a uno, hermano, hay que tener cuidado de esos aduladores, porque entonces nos podemos ir muy mal en ese camino. Entonces, pero ¿cuál es el punto aquí? Aquí habla de falsos profetas. Cuidado que no se engañen los falsos profetas. ¿Cómo podrían esta gente engañarnos? Miren,
Basándonos en el ejemplo de Jeremías, ¿qué pasaba aquí con Jeremías? Usted ya sabe que venía la conquista de parte de Israel, en realidad del reino de Israel, por los babilónicos. Y habían unos profetas que empezaban a dar tiempo y a decir horas y minutos y segundos, y el Señor nos va a sacar de aquí, y el Señor va a hacer esto y lo otro. Pero yo por eso le subrayé 70 años, porque Jeremías dice, miren, tranquilos. Aquí no va a pasar nada hasta cuando se cumplan 70 años del reino de Babilonia. Saquen su Biblia, lean su Biblia y lean los periódicos a ver cómo está el reino babilónico, ¿verdad? Por eso es que Temario me estaba chepeando ahí los textos, ¿verdad? Entonces, decía entonces Jeremías, yo le voy a dar estas cartas a todos ustedes y léanlas. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que Daniel leía a Jeremías para poder entender y ver cómo iba el asunto del reino babilónico. ¿Por qué? Porque Daniel estaba en la parte cautiva, es decir, era de los cautivos en Babilonia. Pero había un remanente en la parte de la tierra de Israel, y a Jeremías le empieza a escribir a esto y les dice, miren, ¿saben qué? Se van a tener que cumplir 70 años, así que no le hagan caso cuando aquellos vengan a decir, primero que vengan a decir que no nos van a atrapar, primero que vengan a decir que los babilónicos no van a entrar aquí. Babilonia va a conquistar esta tierra. Jeremías lo hablaba claramente, Babilonia va a conquistar. Miren, ¿saben qué? Cuando ellos entren, no se defiendan, mejor váyanse con ellos, tranquilos. Y por eso lo tachaban a él de ¿qué? De traidor a la patria. Por eso le dijeron a Jeremías, no, Jeremías, tú estás haciendo mal, y lo metían preso. Por eso lo agarraban y lo abofeteaban delante de la gente. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba profetizando que el pueblo se rindiera ante los babilónicos. Pero esa era la palabra del Señor: ríndanse, porque si no, con su vida lo van a pagar. ¿Quieren ser salvos? Bueno, su vida les va a quedar ahí de ganancia. Van a perder todo, van a perder casas, van a perder tal vez sus bienes, sus carros, todo lo que usted tiene lo va a perder, pero su vida le va a ser de botín. ¿Para qué? Lo van a ir a vivir a Babilonia. Pero yo no quiero. Bueno, pues te toca, porque eso es como nación, eso es lo que estaban enjuiciando ahí. El punto es que los profetas decían, no, el Señor ha dicho que aquí no va a entrar nadie, el Señor ha dicho que esas murallas no van a poderlas derribar, el Señor ha dicho que más bien vamos a destruir a esos babilónicos. Y Jeremías decía que no, que tenían que esperar 70 años para que se cumpliera la palabra del Señor, para que se bajara el furor del Señor y los visitara nuevamente y poder hacer volver a la gente del cautiverio. Esas palabras las entendieron bien profetas como Daniel, como Ezequiel, como Ezequiel, porque es contemporáneo, también Esdras y Nehemías, que son los que llegaron cuando llegaron otra vez de retorno a la tierra de Israel. ¿Cuál es el punto aquí? Que no tienen que ser engañados por falsos profetas. Por eso debemos de pedir nosotros el discernimiento del Señor, para que cuando una palabra profética se levante, poder escucharla y ponerla al tamiz de la palabra. ¿Por qué digo de la palabra? Bueno, porque es muy fácil. ¿Qué está diciendo aquí Jeremías? El Señor dice que tienen que cumplirse 70 años. Entonces, si tú quieres saber si la palabra se va a cumplir o no se va a cumplir, o en qué tiempo se va a cumplir, ¿qué tenían que hacer? Ver el texto, ver cuándo lo escribió Jeremías, ver cuándo lo profetizó, y de ahí contar, ver el calendario para ver cuándo iba a llegar el cumplimiento de esa palabra. Rapidito, hermano, porque por el tiempo. No, pero aquí viene la pregunta. No estoy diciendo que todos los milagros son engaños, hay milagros verdaderos, pero si nos enfocamos solo en milagros, ¿qué va a pasar? Perdés tu perspectiva de Jesús, de seguirlo a Él. Los milagros son verdaderos, pero ¿el Señor sanó a todos? ¿El Señor resucitó a todos? ¿Por qué dio a algunos sí y a otros no? Porque Él quería dar ejemplo de lo que nosotros podíamos hacer, pero que por sobre todas las cosas entendamos algo: estamos en esta vida para reconocer al Señor, servirle a Él y retornar al Señor y poder vivir plenamente con Él en el cielo. Esta vida es pasajera.
Esta vida es temporal. Entonces, cuando a ti te van a engañar, ¿para qué te van a engañar? Para sacarte de la comisión que el Señor te ha dado, de servirle a Él, de ir a sembrar la palabra del Señor, de traer esos corazones. ¿Cuál es el mayor milagro que la gente puede ver recibir? Claro, el nuevo nacimiento. Entonces, ese es el milagro más grande, porque ese es el que te da la vida eterna. Si no hay un nuevo nacimiento, no hay vida eterna. Entonces, ¿qué es mejor? El mismo Señor lo puso en perspectiva: perder un brazo o perder el alma. Pues claro, pero mejor pierdo el brazo a perder el alma, porque en el cielo no vas a ocupar quién sabe cuántos brazos te pueden dar. De repente salís como pulpo ahí en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es, por eso es que yo digo, antes que seguir un milagro, sigamos a Jesús. Y si el milagro se da, gloria a Dios. Pero si no se da, no nos enfoquemos en milagros, porque entonces vamos a estar como los fariseos. Quiero ver señales, aquí quiero ver milagros, quiero ver que las manos crezcan. Pero si no crece, entonces el evangelio no sirve de ninguna manera, porque el evangelio no es para hacer crecer manos que se amputaron. El evangelio es para traer a la gente al nuevo nacimiento. Amén. Eso es lo que tenemos que enfocarnos ahí. Entonces, ¿qué decía Jeremías de esos profetas? No los escuchen, porque ellos están hablando conforme a su palabra, no a la palabra del Señor. No los escuchen sus sueños, porque profetizan falsamente y no en la palabra del Señor. Mira lo que dice Jeremías 28:15. Después Jeremías dijo a Ananías, bueno, no tengo todos los textos, pero te voy a dar un recuerdo aquí de este profeta Ananías. Escúchame tú, Yahvé no te ha enviado y tú has engañado, dice Jeremías a este profeta Ananías, a este pueblo, dándole una falsa seguridad. ¿Qué pasó con este Ananías en el capítulo 28, que es el capítulo previo al que estábamos leyendo de Jeremías? Jeremías entra por palabra del Señor a donde está el rey y donde están todos los demás concejales del rey, y entra. ¿Se acuerda usted que entró con un qué? Con un yugo. Y entra con el yugo y les dice: ¿sabes qué, rey? A todos los que estaban ahí escuchando, nosotros llevamos un yugo, y ese yugo, dice el Señor, que es el yugo de Babilonia sobre nosotros, que tenemos que rendirnos ante los babilónicos para poder ganar nuestras vidas. Entonces, ¿qué hizo este Ananías? Ananías le quitó el yugo a Jeremías y lo despedazó con su espada. Y de ahí Ananías levanta su espada y dice: he aquí, dice el Señor, en 2 años yo voy a destruir a Babilonia, así como he destruido este yugo. ¿Se acuerda usted de esas palabras, no? ¿Y qué es lo que le dijo Jeremías? ¿Sabes qué? El Señor no te ha enviado. El Señor no te ha enviado. Tú estás haciendo que esa gente crea una falsa seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente después le dice, porque tienen que cumplirse 70 años después del cautiverio para poder regresar a esta tierra, para poder recuperar lo que nos van a quitar. Entonces, ahí había una falsa paz. Bueno, ¿sabe qué? Cuando usted investiga Ananías, era de Gabaón, y cuando usted profundiza en Gabaón, eran engañadores. Esos de Gabaón engañaron a Josué. Se pusieron vestidas de harapos, pusieron un vino ya dañado, pusieron pan mohoso y le dijeron: mira, Josué, nosotros venimos de tierras lejanas, pero hemos visto que tu Dios es un Dios tremendo y queremos estar con ustedes. Y eran gabaonitas los bandidos, pero se hicieron pasar por gente que venía de afuera. Y entonces Josué cae en la fíjese que no lo tengo eso aquí, pero ya me acordé. Josué cae en el engaño y hace pacto con ellos. Y después, cuando se dan cuenta que son gabaonitas, el pueblo empieza a renegarle a Josué y a los príncipes: no, a estos no hay que hacer pacto, a estos hay que matarlos. Pero Josué les dice: ya no podemos hacer nada, porque ya les dimos nuestra palabra, ya hicimos pacto con ellos. Y por eso es que los gabaonitas se salvaron. Claro, los hicieron siervos, pero ahí estaban en medio del pueblo cuando no tenían que haber estado ahí. ¿Por qué? Por un engaño. ¿Me doy a entender? Entonces, esa es la palabra profética, hay que tener cuidado con ellos. Por cierto, ¿alguno de ustedes profetiza aquí en la iglesia? ¿Alguien que tenga el don de profecía y profetiza ahí en el culto? ¿Ninguno? ¿En serio, no hay ninguno? Bueno, pues no sé si dar gloria a Dios o… perdón. Porque están en clase, sí. A ver, dice de repente, ¿verdad? De repente. Pero ¿por qué se los digo yo?
¿Por qué se los digo yo? Porque si hay alguien que profetiza, mira hermanos, si alguna vez a usted el Señor le pone algo en el corazón para profetizarlo, tome en cuenta dos cosas. Número uno, asegúrese que Dios le habló. Uno. Número dos, compárelo con la Escritura. No vaya a ser que fue un invento, una idea, un pensamiento que fue algo muy glorioso, muy bonito, pero no vaya a meter un pensamiento suyo en una profecía, porque entonces estamos engañando a alguien a una falsa seguridad y después viene el castigo de Dios sobre él. ¿Cómo terminó Ananías? Jeremías le dijo: ¿sabes qué, Ananías? El Señor no te ha mandado a ti, me mandó a mí. Y como no te ha mandado a ti, escucha esta palabra: no ha terminado este año cuando tú ya estás muerto. ¿Y qué es lo que le ocurrió? Pues ni había terminado el año cuando el hombre ya murió. Entonces la palabra de Jeremías era la correcta. El punto es que podemos ser engañados por falsos profetas. Tengamos cuidado cuando venga un profeta que nos viene a hablar de la palabra, que usted ya sabe de quién, pero no voy a decir nombres, que el pastor invitó una vez a una ocasión, pero no lo volvió a invitar porque el hombre dijo: mire, si usted tenía sus maletas hechas, porque si viene en el rapto, deshaga las maletas. Y entonces, desalentando a la gente de que ya no hay rapto. Y entonces, ¿en qué queda todo lo que hemos estado estudiando en la palabra acerca del tribunal de Cristo y que vamos a estar delante de su presencia y vamos a ser galardonados, si al final de cuentas no viene nada? Dice Pablo: miren, si lo que vamos a vivir solo es en esta vida, Dios mío, estamos en la calle. Entonces mejor comamos y bebamos y olvidémonos de todo, porque de nada sirve lo que estamos haciendo para el Señor. Pero como sí sirve, entonces por eso es que cuando viene ese tipo de personas, tengamos un oído discernido o con discernimiento de espíritu para poder entender si lo que me están diciendo está de acuerdo a la palabra del Señor para seguirlo. Y si no, pues no le digo deséchelo, póngalo aparte mientras lo logre entender al final, si eso no es de Dios. Amén. Sí, hermana. Yo no estoy, mire, hay profetas que hablan directamente. Por ejemplo, vino Ágabo y le dijo: el dueño de este cinto lo van a amarrar, lo van a golpear, lo van a meter a la cárcel, y le dijo todo lo que. Entonces Pablo dijo: bueno, yo sé que ese es mi cinto, ni modo, me va a tocar vivirlo, está bien. Hay profecías directas, personales, yo no digo que no. El problema es que ¿cómo las hacen? ¿Qué es lo que dicen? Todo páselo a la luz de la palabra. Nuestro escáner es la palabra. Si hay algo que no cuadra con la palabra, tachado, ¿verdad? Tachado. Si hay algo que no cuadra con lo que el Señor dice, tachado. Bueno, rapidito, hermanos, porque ya el tiempo nos está volando y no es ni permitime, Carlos. Cabal. Correcto. Verianos, de acuerdo. De acuerdo, son dos cosas diferentes. Pero es que un don de profecía te puede salir y tú lo dices a todos. Y un ministerio profético te va a hablar directamente, ¿verdad? Pero puede ser que la persona diga: bueno, yo soy profeta, tengo el ministerio profético y entonces te voy a hablar de tu vida y tu realidad. De acuerdo. Pero entonces uno tiene que medirlo. Lo que le están diciendo está de acuerdo a la palabra. Independientemente que sean cosas de vivencias personales, pero todo lo que te digan, la instrucción, tiene que estar de acuerdo a la palabra. Si hay algo que no está de acuerdo a la palabra, pues obviamente no sirve, no funciona. Y bueno, como dice el hermano, que todo de acuerdo a como esté escrito, como los verianos, ¿verdad? Bueno, Lucas 21:8 dice: y dijo: mirad, que no seáis engañados. Este es un pasaje paralelo al Mateo capítulo 24, pero mire lo que dice aquí, porque lo amplían un poquito más. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Entonces aquí claramente estamos hablando de falsos cristos. Ahora yo le pregunto algo: si alguien se le acerca a usted y le dice, en nombre del Señor Jesucristo, y le dice: el tiempo está cerca, ¿es mentira o es verdad? Pero ¿qué es lo mentiroso ahí? Ah, claro, por supuesto, ahí está bien evidente, ¿no? Que él diga: yo soy Cristo, yo soy Cristo. No, pues no es Cristo. Obviamente no es Cristo, y como no es Cristo,
pues todo lo que esté diciendo a partir de ahí ya está en el engaño. Claro, es que mire, cuando a usted le dan una palabra, si es una palabra verdadera, pues está bien, uno la recibe conforme a como está escrito también. Pero cuando la palabra la empiezan a tocar y la empiezan a cambiar, o cuando la palabra lleva más o menos una verdad, ¿qué pasa? No es que cree dudas, simplemente es una mentira. O la palabra es verdad o nada es verdad. O sea, aquí no hay medias tintas. Aquí sí en este tipo de cosas son absolutos. O es verdad o no es verdad. Cuando algo más o menos es verdad, entonces eso no sirve. Porque no vas a vivir en una media verdad, vas a vivir de acuerdo a una verdad completa. Los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad de que Cristo resucitó, no porque creyeron que Cristo resucitó. El que más o menos esté pendiente, digo, bueno, yo creo que sí, que el Señor más o menos pudo haber resucitado. Si hubiesen tenido dudas, ellos no hubieran estado dispuestos a morir. Estuvieron dispuestos a morir, ir a la cruz o a que sean a fusilados. ¿Por qué? Porque sabían que el Señor había resucitado y que ellos tenían un galardón en el cielo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice: no seáis engañados, estos son falsos. Cuando dicen yo soy el Cristo, son falsos. Claro, Él dice el tiempo está cerca. Mire, quiero decirle algo para ir avanzando un poco más rápido. Nadie podrá pasar desapercibida la venida del Señor Jesucristo. Eso es inevitable. Le voy a decir por qué. Mire lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes. Bueno, un paréntesis. ¿Por qué le estoy enseñando esto? Porque hay gente que sí cree que el Señor va a venir a hacer milagros y todo eso, y que va a estar aquí entre nosotros haciendo cosas que como las que dice el texto anterior. Aquí dice de que yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Entonces que se va a presentar a alguien así, pero no, la Biblia claramente nos enseña: aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún lo que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el texto. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es que cuando el Señor venga en su segunda venida, es un evento mundial. Bueno, perdón, es un evento cósmico. ¿Por qué? Porque dice de que todo ojo le verá. Dice aún los que le traspasaron. Perdón, ¿a dónde estarán los que le traspasaron al Señor? ¿Perdón? Pues sí, ya todos partieron. Ahora, ¿cómo lo van a poder ver? Porque es muy sencillo. Cuando el Señor se revele y Él venga en su segunda venida, lo van a ver los ojos celestiales, lo van a ver los ojos terrenales, y lo van a ver los ojos que están en el infierno también. Entonces va a ser una mirada universal de que el Señor viene, y dice que viene con las nubes y todo ojo le va a ver. Y por eso dice que las tribus harán lamentación por él. ¿Por qué se van a lamentar? Algunos se van a lamentar porque van a decir: pero si este era el verdadero Cristo, es decir, este era nuestro Mesías, este era el ungido, y no le hicimos caso. Por eso se van a lamentar. Otros se van a lamentar porque van a decir: porque es el verdadero rey y viene a destruirnos, ya el tiempo está cerca para la destrucción nuestra. Entonces, ese es el problema. Eso es lo que se está hablando acá. Entonces, por eso es que no podemos dejarnos engañar de que el Señor va a aparecer un tipo diciendo: yo soy el Cristo, aunque empieza a hacer milagros. Ese es el punto del milagro. Creámosle a Cristo, no a los milagros. Porque entonces cualquiera que haga milagros, todo el mundo va a ir en pos de él. Porque entonces te multiplica el pan. Porque entonces si te cortaste una mano, Él te hace crecer otra vez el miembro. Porque si se te llega a morir un pariente, Él te lo resucita. Entonces vas a ir en pos de los milagros y no en pos del Señor Jesucristo, que te da la vida eterna, que es el milagro más grande. Entonces ese es el enfoque que tenemos que tener. El problema, ¿cómo podríamos ilustrarlo? No es tanto las señales y los milagros, sino de que no nos dejemos llevar por eso, porque no tenemos que caer en el engaño como los fariseos, buscando señales, buscando siempre un milagro, buscando siempre algo que retratara al Señor. Pero no, si el Señor no tenía por qué dar testimonio de eso. Pero bueno, en 2 Tesalonicenses 2:2 dice: no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si primero
no viene la apostasía. Entonces, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando de las falsas doctrinas. Cuando se empiezan a enseñar algo malo, y que bueno, ya nos anticipamos un poquito cuando hablamos de que el impío avanza hasta que avanza hasta por crear un engaño, y entonces ahí es donde empieza a desviar a las personas y puede terminar en una apostasía. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Dice Pablo que que tenemos que tener cuidado de no ser sacudidos fácilmente, que tu manera de pensar se mantenga siempre firme. Ahora, noten que dice: no os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Entonces, hay tres cosas que pueden hacer mella en tu vida: el espíritu, o palabra, o por carta. Entonces, bueno, Pablo le decía esto por carta porque se estaba formando apenas el canon bíblico. Nosotros ya tenemos toda la Biblia completa, ya tenemos la revelación completa de parte del Señor. Pero el punto es que algunos falsos llegaban a la iglesia ahí de Tesalónica y les decían: mire, esta carta la escribió Pablo. ¿Y qué dice esa carta? Dice que el día del Señor ya llegó. Pero no, porque hay cosas que tenía que manifestarse para que eso ocurriera. Para que el día del Señor hubiese llegado, entonces tenía que haber ocurrido. Bueno, ¿sabe cuál era el trastorno de estos puntos? ¿Qué pasa si a ti te dicen: sabes que el día del Señor ya vino? ¿Qué es lo primero que tú pensarías? Claro, me quedé, ya me llevó el río, ¿eh? Ya no fui al trono, ya no fui al bimá de Cristo. ¿Cuál bimá? No hay ningún bimá, no hay cielo, me quedé a la gran tribulación. Entonces, ¿qué crea eso? Un desaliento, hermano, crea una desesperanza. Porque ¿quién de nosotros está aquí pensando que vamos a pasar tribulación y gran tribulación? No, en serio, ninguno, ¿verdad? Bueno, espero que estemos trabajando en el Señor para que no nos ocurra. Pero ¿cuál es el punto entonces? Que no creemos, que no vayamos en pos de falsas doctrinas, de gente que te dice: mira, sabes que el día del Señor ya vino. No, ¿cuál día del Señor ya vino? El día del Señor no ha venido porque falta que se manifieste primero una apostasía. ¿Y qué es una apostasía? Eso que se están enseñando. El decir que el día del Señor es apostatar. El decir que el día del Señor ya apareció es estar en el camino de apostasía, es ir en contra de lo que el Señor ha determinado. Y ese es el problema, que estos estaban enseñando apostasías. Ahora, que nadie os engañe entonces, ¿cómo? Que no te tergiversen la doctrina, que no te la tuerzan, que no te la cambien. Pero ¿sabes qué? Eso nos lleva a lo que decía el hermano, que tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, que tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, y por otro lado llenos del Espíritu, para que el Espíritu nos recuerde, porque dice que el Espíritu, cuando Él venga, nos va a recordar todas las palabras que el Señor nos ha enseñado. Ahora, ¿cuándo te las enseñó el Señor? ¿Cuándo te enseñó el Señor la palabra que el Espíritu te va a recordar? Cuando las leímos. Porque esa es la forma en que el Señor nos enseña a nosotros. Cuando tú la lees, yo no sé si a ti te ha pasado que tú estás leyendo algo y no entiendes, y le dices: caramba, Señor, pero de todo esto no entendí nada. Pero cuando lo vuelves a leer, cuando lees el contexto, lees el capítulo anterior y el capítulo siguiente, y ahí empieza la luz y el Señor te empieza a hablar, y bueno, lo terminas entendiendo y lo terminas aplicando en tu vida, perfecto. Pero pasa el tiempo y esos conocimientos se van archivando porque vienen otros nuevos. Pero ahí está el Espíritu Santo para acordártela. Ahí está el Espíritu Santo para decirte: sabes, acordate que ya habías hablado del amor, acordate que ya habías hablado de sembrar la palabra y se te está olvidando hacer ese camino, ya habías hablado del perdón y se te está olvidando ir a perdonar. Entonces todas esas cosas, ahí está el Espíritu martillándotelas. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tú estás apegado a la palabra, porque es importante siempre apegarnos a la Escritura y no dejar que la palabra se nos pase por alto. ¿Por qué? Porque vienen falsas doctrinas y siempre hay alguien que las quiere meter. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted hablar rapidito? ¿Ha escuchado usted hablar de la paternidad universal de Dios? El otro día quedé impactado con ese título, paternidad universal de Dios. Bueno, vamos a leer de qué se trata esto. ¿Y qué cree que era? Así en resumen decía: quiere decir que todos los hombres, todos los humanos, toda la creación somos hijos de Dios, porque Dios nos creó a cada uno, y por eso el término paternidad universal de Dios. Ahora, entonces cuando yo leí eso dije: aquí hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. ¿Usted cree realmente en la paternidad universal de Dios? ¿Usted cree que todos los seres creados son hijos de Dios?
Pues claro que no, porque entonces los bichos, las cucarachas, los zancuditos y los que tanto fastidian, que nos meten dengue, entonces serían hijos de Dios. Y el Señor no dijo que toda la creación son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que aceptan al Señor Jesucristo, son parte de la familia de Dios. Entonces que no hay tal paternidad universal de Dios. Ahora, si usted escribe eso en Google, usted va a encontrar esa doctrina ahí en Google. Usted va a encontrar ese ejemplo de una doctrina que la enseñan incluso en algunas iglesias y la toman como válida. Entonces todos somos hijos de Dios, entonces no hay problema, yo puedo vivir la vida que tengo y no hay problema, voy a estar siempre con Dios. Ese es el error. Ahí está el error, porque entonces vivas lo que vivas, como bien decía vos, salvo siempre salvo. ¿Y a qué hora si nunca han sido salvos? Nunca se han acercado al Señor Jesucristo, nunca han vivido una vida piadosa, nunca han vivido una vida aparte de la inmundicia. Pero bueno, eso es de lo que estamos hablando aquí. Por eso es que son falsas doctrinas. Y en Judas, vamos a tener que cerrarlo aquí, Judas 1:4 dice: pero algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando, qué es lo que está hablando el apóstol Judas acá? De que son tipos que vienen ¿a qué? A negar al Señor, que no lo niegan con lo que dicen, pero lo niegan con lo que hacen. Y ahí está el detalle. Entonces es negación de fe. Cuando tú niegas la fe, vas a empezar a negar las escrituras, y cuando tú niegas las escrituras, vas a empezar a negar la vida de consagración, y cuando tú niegas todo eso, pues entonces te caíste ya de la gracia, entraste en el camino de apostasía, ¿sí, hermano? Claro, por supuesto. Por supuesto. Mira, hay una forma de engaño que es sutil. Por ejemplo, el otro día, rápidamente, solo para terminar ya, porque me faltó un punto más, se lo voy a dejar y ustedes lo desarrollan. Pero el otro día yo escuché a alguien, bueno, no lo escuché, lo leí, alguien me lo mandó y lo leí, y que decían: cuando tú dañes a alguien, cuando tú insultes a alguien o tú le hagas algo malo a alguien, pon un clavo en la pared. Bueno, dije yo, está bien, poner un clavo en la pared, perfecto. ¿Para qué? Para que te recuerdes que hiciste algo malo, vaya, está bien. Cuando pidas perdón, dice, quita el clavo. Y cuando vuelvas a cometer otro error, pon otro clavo en la pared, y así por así. Entonces después vas a tener una pared toda llena de agujeros. ¿Cuál es la moraleja del asunto? Decía el que estaba, el escrito que decía ahí: tú vas a ver que hay daño en la pared por tantos clavos que tú has metido ahí y que has quitado. Entonces, ¿cuál era el punto? No hagas daño, pide perdón para que no haya daño en la pared. Entonces yo me quedé pensando por un momento, qué bonito se escuchaban esas palabras, pero eso es humanismo, es ahí un engaño. ¿Por qué? Porque clavos siempre vamos a meter en la pared. El problema es que cuando tú metes un clavo, es decir, cuando cometes un error, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos donde el Señor: Señor, perdóname, me arrepiento, pido misericordia. ¿Y qué es el Señor? Nos da misericordia, nos da el perdón. ¿Y qué? Entonces, ¿te queda huella eso? Claro que no, porque para el Señor ya volviste a comenzar. Tú ya no eres un hombre pecador. Acabas de tomar Santa Cena, perfecto, ya no eres un hombre pecador, estás limpio delante del Señor. Que después tengas problemas en el parqueo, no, ese es otro lío. Pero bueno. Pero esa ya es otra cosa. Pero el punto, ¿cuál es? El punto de decir que la pared quedó marcada y que tú tienes que estar viendo las marcas, no. Eso es recordarte más bien los problemas y los errores que tú has tenido. El Señor no está para señalarte, el Señor está para cubrirte. ¿Qué hizo el Señor con Adán y con Eva? Los pasó aquí al frente de la congregación: miren, ángeles, a cada uno de ustedes que haga lo que hizo Adán y lo que hizo Eva, los voy a pelar así como a todos estos. No hizo eso. Les hizo pieles, los cubrió, les tapó su vergüenza. ¿Por qué? Porque nadie tenía que darse cuenta de esa vergüenza. Mire, no soy quien para decirlo, pero aquellas iglesias que pasan a los hermanos: vaya, confesar tu pecado. No, hombre, eso no debe de hacerse. Sabe que una vez, rapidito, ya estoy terminando, ya terminé, pero una vez vi a uno que le dijo: confesar tu pecado. ¿Y sabe cuál era el pecado? Adulterio. Le desarmó la vida a la familia.
Bueno, no sé qué ocurrió después, pues, pero tampoco me interesa ver en dónde fueron a volar las sartenes y los platos. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que no podemos hacer eso. La confesión de pecados es tú con el Señor. El Señor te perdona para adelante. No estoy aprobando adulterios, desde luego que no. Pero el punto es que no desnudemos a las personas. El Señor vino a cubrir, no a desnudar a las personas. El Señor vino a decir, pecaste. Bueno, ¿te arrepientes? Sí, Señor, me arrepiento. Ok, ¿lo vas a volver a hacer? No, Señor, me arrepiento y me aparto del pecado. Perfecto, entonces alcanzaste misericordia hasta ahí. Amén. Entonces eso es lo que estamos viendo. Bueno, mire, yo me voy a saltar vamos a ver. Se lo voy a mencionar para que usted lo anote, aunque se lo voy a mandar después. Efesios 5:6, solo se lo leo: que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira del Señor viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando te dejas engañar o cuando nosotros somos partícipes de palabras vanas, déjame decirte algo, nos volvemos hijos en desobediencia, y por eso viene la disciplina del Señor. Entonces, cuando el Señor nos esté disciplinando, preguntémonos si es porque andamos en vanas palabrerías o estamos teniendo vanas conversaciones con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero bueno, se los dejo. Vanas, lo que es vacío, vano, desprovisto de verdad, y la riqueza, y obviamente de riqueza espiritual, es algo infructuoso y sin propósito. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Yo les mando la presentación, ahí tienen los otros textos. Yo solo quiero cerrar con esto. El engaño, que no nos dejemos engañar. Cuidado, no nos dejemos engañar. ¿De qué? De falsos profetas, de falsas personas que vienen a decirte cómo debe ser tu conducta delante del Señor, alejándote de la palabra, alejándote de lo que esté escrito. Nuestro tamiz es la palabra del Señor. De falsos cristos que vienen a embobarnos o que vienen a engañarnos con sus ¿qué? Con sus falsas milagros o sus falsos portentos, cuando nosotros ya sabemos que no tenemos que ir en pos de señales, sino que en pos del Señor. Falsas doctrinas que no te cambian lo que tú has aprendido para que no te salgas del camino. Como un ejemplo más, aquí entre nosotros hubo un hermano que terminó con una kipá y diciendo que él era de la cepa de no sé qué árbol judío y no sé qué, y terminó en el judaísmo. Pero ¿de dónde salió eso? Falsas doctrinas que empezó a escuchar y se fue en pos de ellas, y finalmente las falsas palabras. El último punto yo se lo dejo para usted, pero ¿por qué es importante las falsas palabras? Porque así como a nosotros nos llenan de palabras, también nosotros compartimos palabras con los demás, y tenemos que tener cuidado que no sean falsas. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este buen tiempo, Señor, que hemos compartido tu buena palabra. Nos estamos equipando y preparando para poder desarrollar nuestros discipulados, y al mismo tiempo pidiéndote siempre en tu gracia, de tu favor, Señor, que nos ayude siempre a poder equiparnos, a poder desarrollar los discipulados, a poder sembrar tu palabra y a poder andar en un camino correcto para ti. En el nombre de Jesús, no queremos ser removidos, no queremos que nuestros pensamientos cambien, sino de acuerdo a tu palabra sean mudados nuestros conceptos, pero de acuerdo a lo bueno que tú nos has preparado siempre para nosotros. Desde ya te rogamos y te pedimos, Señor, para que nos lleves siempre con bien y bendición y nos apartes del mal, y que toda buena cosa, toda buena dádiva, todo don perfecto, pues que viene de ti, queremos ser buenos receptores de ellos, Señor, y buenos multiplicadores también. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están pasando un momento de situación por enfermedad. Mira por el hermano Alex Altamirano, para que esté en una recuperación. Pon tu mano de salud sobre él, recupéralo, trae pronto de regreso, Señor. Levántalo de su lecho de enfermo y restáuralo, Señor, a su estado, Señor, de salud. Señor, igualmente por la hermana Ada Marroquín, quien tuvo un pequeño derrame. Señor, te pedimos y te rogamos que, Señor, tú eres el Dios creador de todas las cosas, Señor. Tú eres el Dios creador. Manda tu palabra para que tu palabra cree y restaure toda célula, todo, Señor, todo aquello que esté dañado, Señor, para que sean restauradas la salud, Señor. Igualmente oramos por el hermano Edwin López, que también está enfermo y está postrado en coma por problemas de su columna, en cama por problemas de su columna. Señor, te pedimos y te rogamos que restaures, que tú pongas tu mano de salud sobre estos hermanos para que los levantes de su lecho de enfermos, que den el testimonio de que tú haces la obra en ellos, Señor, pero que ellos no siguen a ti por obra, sino que te siguen por amor, por la devoción, por el agrado de estar siempre contigo, de que tú eres un buen Padre, de que tú eres un buen Salvador y un buen conductor de nuestras vidas, y por eso nuestras vidas están en tus manos.
Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, ayúdanos siempre a poder desarrollarnos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con tu bien, con tu bendición, alejados del mal, siempre provistos de todo lo bueno, Señor, y ayúdanos siempre a andar caminando en pos de ti, sin desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Amén y amén.